Razones para la reducción del ferrocarril mexicano 1957. Ramal Muñoz-Chignahuapan. El ramal Muñoz-Chignahuapan parte de la estación de Muñoz-Tlaxcala en el kilómetro 129 de la línea troncal México-Veracruz y termina en Chignahuapan, Puebla, en el kilómetro 53.3. La línea va por un territorio montañoso situado en la parte oriental de la altiplanicie meridional y las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. En su perfil se advierten pendientes máximas de 2.5% entre Herrera y Cuatro Encinos, curvas de hasta 18 grados 20 minutos. Su altura varía entre 2.731 metros sobre el nivel del mar en su parte más alta y los 2.281 en la parte más baja. Con diferencia de nivel hasta de 450 metros, la parte más alta corresponde a Cuatro Encinos, exactamente a la mitad del recorrido, y a la más baja a Chignahuapan, en la punta norte del ramal con 2.281 metros, teniendo en cuenta que en todo el recorrido las pendientes no son compensadas y que las curvaturas son extremosas, el tráfico de trenes se tiene que llevar a cabo con locomotoras pequeñas de base rígida, corta y escasa potencia. El clima en la zona de influencia es en lo general templado, semiseco y hasta con un promedio de heladas en invierno de 88 días. Registra una temperatura media anual que fluctúa entre los 14 grados en Muñoz y los 16 grados en Chignahuapan, y una precipitación pluvial de entre 952 y 1.245 milímetros, respectivamente. En la región de Muñoz, el régimen climático está influido por los vientos secos y fríos del norte, y en la Chignahuapan por los templados y húmedos del Golfo, lo que determina las diferencias que se observan en temperaturas y regímenes de lluvia. Hidrológicamente, la región tributa a las cuencas de los ríos Balsas y Tecolutla. En el extremo sur predominan los suelos negros, erosionados por el agua y el viento, y pobres en materia nutriente. Más al norte aparecen los suelos complejos de montaña hasta llegar a la parte de la región de Chignahuapan. En lo general, la flora es propia de los climas templados, destacando el encino, pino, piñón, madroso, linaloe. En la parte más alta correspondiente a Cuatro Encinos y aserradero abundan las coníferas como oyamel, ciprés, cedro blanco y pino. La fauna está representada por animales propios de la altiplanicie, como roedores, algunas variedades de aves, así como el venado en las zonas más agrestes. El ramal atraviesa 5 municipios, de los cuales Santo Domingo Arenas, Jaltocán, Aclangatepec y Tlaxco pertenecen a Tlaxcala, y Chignahuapan a Puebla. Además, si se agrega el de Zacatlán por el límite norte de la zona de influencia, resulta que la población, según el censo de 1950, es de 77.305 habitantes, de los que solo un 33% es económicamente activa, y de esta última un 82% se dedica a la agricultura. El ramal comprende 18 estaciones, incluyendo terminales, pero solo tienen significación económica las de Muñoz, Trasquila, San Luis, Herrera, Calapa, Agua Escondida, Llano Verde, Cuauhtémoc y Chignahuapan. El resto son de bandera o de muy escasa importancia. La agricultura, actividad económica fundamental, está representada por cultivos de maíz, cebada, haba, trigo, papa y maguey, especialmente de Tlaxco. Al norte aparecen frutales como manzano, durazno, chabacano, pera, higo y nuez. Por último, en el municipio de Zacatlán, que es el más rico de todos, los comprendidos en la zona de influencia, se produce también la alfalfa, aguacate, ciruela y plátano. En realidad, las perspectivas de mayor producción están localizadas de Chignahuapan a Zacatlán, en gran parte fuera de la línea del ramal, aun cuando todos formen geográficamente una misma región. En lo general, la reducida precipitación pluvial no ha ayudado a mejorar los rendimientos por unidad de superficie, como pocos alimenta en forma sensible a la producción extensiva, calculándose que escasamente un 0.7% del territorio, o sea, un poco más de 1.000 hectáreas, están actualmente bajo riego. La extracción de pulque asciende a 87 millones de litros por año y conviene a su gran mayoría a los municipios de Tlaxco, Chignahuapan y Zacatlán. En la zona de influencia, alrededor de 100 personas se dedican a industrias extractivas, un poco más de 1.000 a la de transformación,
25 a gas y electricidad, 1.250 al comercio, 300 al transporte y 1.600 a otros servicios, representando el conjunto el 17% de la población económicamente activa. Por lo que hace a la ganadería, el tercer censo agrícola ganadero de 1950 señala para la región 10.622 cabezas de ganado mayor, 76.537 de bovinos, 15.349 de porcinos y 18.629 de caprinos. Se calcula una producción anual de 2.350.000 litros de leche de vaca, 244.000 de cabra, a más de 53 toneladas de lana. La población más importante en la zona de influencia son Zacatlán, con 4.680 habitantes, Chignahuapan con 3.871 y Tlaxco con 4.119. El ramal llega en su punta norte a solo 15 kilómetros de Zacatlán, y la población de Tlaxco se ubica a escasos 6 kilómetros al este de la línea. Paralelamente, el ferrocarril, y a una distancia máxima de 8 kilómetros de sus terraplenes, se localiza la carretera Tlaxcala-Apizaco-Tlaxco-Aclamajac, punto este último donde se desprende una con rumbo a Zacapuaxtla y otra que pasa por Chignahuapan y Zacatlán, prolongándose al noreste hacia empalmar con la México-Pachuca-Tuxpan, entre las poblaciones de Tulancingo y Huachinango. Las poblaciones con mayor riqueza potencial, o sea, Zacatlán y Chignahuapan, disfrutan alternativamente de transporte por riel y por carretera para comunicarse con Apizaco, Tlaxcala y Puebla, por un lado, y con la red de caminos al norte y este de la República por el otro. Los mercados de ambas ciudades tributan principalmente a la capital de su estado, siendo naturalmente los habitantes que prefieran, por más rápido y eficiente, el camión y el autobús, ahorrándose, de paso, los transbordos según el caso en las estaciones de Muñoz y Apizaco. Definitivamente el servicio social del ramal se absorbió en forma total para las carreteras de Puebla y Tlaxcala. A más de que si se aprovecha el trazo y terracerías del ferrocarril, se puede construir un camino vecinal que facilite aún más el acceso a los pequeños poblados y rancherías ubicados precisamente a lo largo de la vía entre Muñoz y Chignahuapan. Las terracerías del ramal están en lo general en buenas condiciones de conservación. En toda su longitud hay riel de 62 libras, con una edad mínima de 70 años. Las curvas están protegidas con durmientes de acero reparado y el resto con de madera que exige reposición de un 40%, o sea, alrededor de 42,000 piezas. Cuenta solo con un 50% de placas de asiento. Las planchuelas y tornillos están casi completos y faltan alrededor de 10,000 clavos. El balasto es de cenzontle, muy triturado, que por un estado físico exigente reposición inmediata. Los cambios están asentados en simples durmientes, incompletos en sus accesorios y además son de tipo muy anticuado. Se localizan 40 alcantarillas, 5 puentes provisionales y 68 puentes definitivos. De estos últimos, uno es de traves de alma llena, 8 de traves de vigueta, 53 de traves de riel y uno más de traves armadas. En lo general, su estado de conservación es satisfactorio. Los edificios de las estaciones de paso, incluyendo también la de Chignahuapan, requieren para continuar en servicio de obras costosas de reconstrucción. Todas ellas se construyeron provisionalmente de madera y a la fecha están en un muy mal estado. Igual situación presentan las casas de sección de los trabajadores de vía. La línea telegráfica es obsoleta, habiendo necesidad de reconstruirla en toda su extensión y de dotarla de aparatos más modernos de intercomunicación. Por su vía con escatillón de 76 centímetros, el equipo es muy difícil de reforzar con unidades que procedieran de otros ferrocarriles mexicanos. Se cuentan con 2 locomotoras con 45 años de edad y 16.540 libras de fuerza teórica, y 2 locomotoras más que por su estado físico actual resulta antieconómica su reconstrucción y técnicamente deben de ser condenadas. Por lo que se refiere al equipo de arrastre, está representado por 5 coches, 2 express correo, un caboz, 30 furgones de 18 toneladas, 8 carros para leña, 21 plataformas jaula y una grúa de mano que hace un total de 69 unidades, de las que únicamente
12 plataformas son de acero. Sin excepción, el equipo está excedido en años de servicio y por sus características y estado físico procede su condenación total. La carga que se mueve en el ramal consistente en pulque, leña, madera corriente, cebolla, ladrillo y envases vacíos correspondientes al mayor porcentaje a Chignahuapan con un 58% y un 32% a San Luis y un 10% a Llano Verde. En los últimos años disminuye en un 54% el volumen de carga transportada, pasando de 11.644 toneladas en 1952 a solo 5.312 en 1954. En este colapso participa fundamentalmente Chignahuapan, al contraer su flete en este mismo lapso en un 60%. Analizando las fluctuaciones de la carga en las tres estaciones principales del ramal, fácilmente se deduce que el fenómeno que fue desarrollado paralelamente a la construcción del camino carretero le dio salida a los productos vía Zacatlán, evitándose los transbordos. Según el punto de destino en Chignahuapan o en Muñoz, si comparamos los datos de transportación desde 1947, aparece que se abate definitivamente en la estación de San Luis en 1948, en Llano Verde en 1950 y en Chignahuapan en 1951. El ingreso absoluto disminuye también paralelamente a los volúmenes de flete, con diferencia en el ingreso medio por tonelada a kilómetro, debido a una modificación universal en las tarifas acordada en el segundo semestre de 1952. Entre tanto, la carga se abate en un 45%. El ingreso se contrae en un 35%, bajando de 206.104 pesos en 1952 a 133.040 pesos en 1954. Por lo que se refiere a volúmenes e ingreso en tráfico de pasajeros en los mismos años 1952 a 1954, se abate en un 33% los boletos vendidos y en un 39% el ingreso, bajando de 75.176 boletos con importe de 185.447 pesos en 1952 a 50.237 boletos con importe de 113.680 en 1954. Por su parte, el Express sigue exactamente la misma tendencia, contrayéndose su ingreso en un 18%, al disminuir de 57.829 pesos en 1952 a 47.557 pesos en 1954. Analizando en conjunto la situación de carga, pasaje y express, se advierte que entre 1952 y 1954 el volumen de carga disminuye un 45% y su ingreso en un 35%. El tráfico de pasajeros se abate en un 33% y su ingreso en un 39%. Y el ingreso del express disminuye también en un 18%. Los tres renglones siguen suerte paralela y ninguno de ellos logra controlar en el transcurso de 3 años su tendencia a la baja. Sumando los tres conceptos de su ingreso, se obtiene un total de 449.380 pesos en 1952 y de 294.277 en 1954, o sea, una disminución de un 35%, contradicción que corresponde por igual. En la proporción adecuada a flete, pasaje y express, en el último año, o sea, en 1954, del ingreso total de un 46% correspondiente a flete comercial, un 38% a pasajeros y un 16% al express. Para estimar los egresos de exportación del ramal, se prorratea el gasto directo del sistema del ferrocarril mexicano en los renglones de vía, maquinaria y equipo de transporte, teniendo en cuenta la longitud en vía, el equipo de servicio, los volúmenes transportados, el kilometraje recorrido y el personal asignado. Los gastos directos de operación arrojan un total de 542.704 pesos en 1952 y 713.446 pesos en 1954. O sea, un aumento de un 31% que se debe atribuir fundamentalmente a una elevación en los salarios acordado el 30 de noviembre de 1952 y otro más de un 10% a su gestión del gobierno federal después de la modificación del tipo de cambio en abril de 1954.
a 2 aumentos sucesivos en el costo de los combustibles, a mayores precios en materiales de conservación, ajustes automáticos de la partida de jubilaciones y otros de cuantía menor derivados de la revisión del contrato colectivo de trabajo llevado a cabo en el segundo semestre de 1954. El coeficiente de explotación, calculado conforme a los datos anteriores, se eleva de 120 en 1952 a 242 en 1954, siendo pertinente aclarar que su cálculo se eliminó el indirecto correspondiente a los gastos generales de administración y que de incluirse, como en todo caso sería la técnica adecuada, representaría un 80% más de egreso, y los coeficientes entonces se elevarían de 976 y 1283 respectivamente. Se ha dicho por algunas personas y entidades interesadas en el problema que sería factible mejorar los ingresos prolongados de la vía angosta hasta Zacatlán, pero si se tiene en cuenta que precisamente ha sido esta última región la que verdaderamente ha drenado hacia la carretera el poco flete comercial proveniente de la zona de influencia que atribuía al ferrocarril, lo que se probó con los datos estadísticos relativos a los volúmenes de carga, pasajeros y express, sin entrar en consideraciones más complicadas, se tiene que concluir que el proyecto es antieconómico y que la inversión no sería para un provecho razonable proporcional de los habitantes. En el proyecto en cuestión subsistiría el grave inconveniente de los transbordos en Muñoz, a más de que habría necesidad de reponer todo el riel y el balasto, gran parte del durmiente y construir 16 kilómetros más para llegar a Zacatlán y también adquirir nuevo equipo, todo con un costo aproximado de cerca de 30 millones de pesos. Cualquier proyecto futuro tendría que basarse en el ensanchamiento de vía para cambiar la escatillón estándar, para lo cual sería indispensable relocalizar el trazo, a fin de disminuir pendientes y curvaturas que permitieran usar locomotoras más pesadas. De hecho, se tendría que construir un nuevo ferrocarril cuyo costo aproximado sería de 80 millones de pesos. Como ya se dijo más arriba, el servicio social del ramal se absorbió en forma total por las 3 carreteras de los estados de Puebla y Tlaxcala, y ante la perspectiva de una supresión definitiva, los servicios como consecuencia lógica de una competencia intensiva del autotransporte que impide que subsista, aunque sea precariamente, el ramal. El ferrocarril mexicano está dispuesto a entregar su derecho de vía, puentes e instalaciones complementarias para que se construya un camino vecinal que facilite aún más el acceso a los pequeños poblados y las rancherías ubicadas a lo largo de la vía, o bien coayudar dentro de sus posibilidades, para que estos se intercomuniquen por medio de las carreteras ya existentes, que parten de Tlaxcala hasta llegar a Chignahuapan y Zacatlán. Baste considerar que durante 1954 se movieron en ambos sentidos, usando los servicios del ferrocarril, 14 toneladas diarias de mercancía y 137 pasajeros, volumen de tráfico que en tan corta distancia se puede satisfacer con mayor eficiencia, por 2 camiones de 5 toneladas de capacidad y 2 autobuses de tipo estándar.